Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo. Muy bien, mis amados hermanos, quisiera invitarles a todos a abrir nuestras Biblias en la carta a los Hebreos. En esta mañana vamos a estar meditando en esta carta. Específicamente en el capítulo 10, versículos 35 al 39. Hebreos capítulo 10, versículos 35 al 39. La palabra del Señor dice así: No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, verso 39, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Palabra del Señor. Creo que para ninguno de ustedes es un secreto, amados hermanos, que la carta a los Hebreos es una, si no, mi favorita en todo el Nuevo Testamento. La razón es porque es una carta muy práctica. El escritor a los hebreos les escribe porque estos hebreos eran un grupo de cristianos que se habían convertido del judaísmo al cristianismo. Y parece que después de unos 25, 30 años de estar en el cristianismo, estos cristianos querían retroceder al judaísmo. Es decir, querían darle la espalda a Cristo Jesús, querían darle la espalda a lo que Cristo Jesús hizo por ellos para regresar a la ley de Moisés, para retroceder al antiguo pacto. Estos cristianos, al parecer, estaban dispuestos a rendirse, estaban dispuestos a abandonar al Señor, a abandonar el Evangelio. En toda la carta, usted va a encontrar cómo el escritor prácticamente les ruega a estos cristianos, con muchos argumentos les ruega a que ellos no se rindan, a que permanezcan fieles al Señor. Les invita una y otra vez a servir al Señor y a continuar en esa fe que una vez ellos tuvieron. La carta a los Hebreos posiblemente sea mi favorita porque si nosotros pudiésemos resumir en una sola palabra la carta a los Hebreos, esa palabra sería Jesús. La carta a los Hebreos muestra la superioridad de Cristo Jesús. Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Cristo es superior incluso a Josué. La carta a los Hebreos nos muestra que el nuevo pacto es superior al antiguo, porque estamos bajo mejores promesas. Hemos leído en esta mañana una porción en el capítulo 9, antes de participar de la cena. Cómo nos dice que en el Antiguo Testamento Moisés roció la sangre de animales sobre el pueblo. Eso era en el Antiguo Testamento, pero hoy nosotros tenemos una bendición más grande, que es haber sido rociados con la sangre del precioso Hijo unigénito de Dios. Así que en esta mañana esta predicación será solamente para aquellos que ya no pueden más. Si usted es una de esas personas que en algún momento de su vida, que en algún momento de su cristianismo ha dicho, ya no puedo más, estoy listo para rendirme, ya no puedo seguir sufriendo en esta vida, usted necesita recordar esa sola palabra
que resume la carta a los Hebreos: Jesús. Él le dice una y otra vez en cada uno de sus capítulos, les dice: cuando ustedes sientan, hermanos, que están listos para rendirse, cuando ustedes sientan que las tentaciones están ahí cerca, cuando usted sienta que los problemas de la vida le están agobiando, usted necesita recordar a Cristo Jesús. Es por eso que en el capítulo 12 le dice a ellos: puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Así que si en esta mañana o en este momento que usted está observando este video, usted es uno de esos cristianos que está diciendo o ha dicho: ya no puedo más, estoy listo para rendirme. Cuando usted ya se sienta debilitado y que ya no puede más, usted necesita recordar a Jesús. Y en esta mañana yo quiero que veamos al menos 5 aspectos que necesitamos recordar. En esta mañana dejemos que Jesús nos motive a todos a continuar adelante. Hay razón para continuar adelante. A pesar de que todo se vea oscuro en nuestra vida, a pesar de que parece que no hay salida, a pesar de que parezca que Dios se ha olvidado de nosotros, podemos continuar adelante. Hay una razón para continuar adelante. Y esa razón, mis amados en Cristo, es precisamente Cristo Jesús. Cuando estemos en esos momentos de dificultad, de que ya no podemos más, en primer lugar, recordemos el sufrimiento de Jesús. ¿No le ha parecido a usted interesante saber que Cristo Jesús, siendo Dios, decidió dejar la eternidad, decidió dejar el cielo y venir y habitar en esta tierra? Habitar en un cuerpo humano como todos nosotros, se hizo humano con la única intención de morir. Es lo que Hebreos capítulo 2, versículo 9 nos dice. El solo hecho de dejar el cielo ya fue una humillación para nuestro Dios, porque Cristo Jesús es Dios. Y vino voluntariamente y dejó el cielo para venir a esta tierra y habitar entre nosotros en un cuerpo humano. Eso significó para Cristo Jesús tener frío, tener hambre, tener calor, tener sed, tener cansancio, tener tentaciones y, por si fuera poco, soportar todas nuestras debilidades. Cristo, siendo Dios, vino a la tierra con la única intención de morir por nosotros, de sufrir por nosotros. Es más, en el capítulo 2, verso 9, también dice que Cristo Jesús gustó la experiencia más amarga de la muerte. ¿Por qué una persona desearía gustar o hacer algo voluntariamente que le va a traer sufrimiento? Únicamente con la intención de que otros sean los beneficiados. Es decir, cuando Cristo dejó el cielo y vino con la intención de morir, a Él le gustó ese sufrimiento porque sabía, en el fondo de su corazón, sabía lo que eso produciría en nuestras vidas. Jesús fue humillado. Ve al capítulo 12, versículo 2, ahí estamos cerquita. Y no vamos a ir a ningún otro versículo en esta mañana que no esté en Hebreos. En Hebreos 12, versículo 2 dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Es decir, Jesús fue humillado en esta tierra. Aunque algunos lo siguieron, la gran mayoría le despreciaron. Le despreciaron tanto que lo llevaron a la muerte. ¿Ha considerado usted, amados hermanos, por algún momento la humillación que significó para Cristo ir a esa cruz? Morir en una cruz era una muerte reservada para los más criminales de ese tiempo.
Como si a alguien lo sentenciaran hoy en día a la silla eléctrica, como si a alguien lo sentenciaran a la pena de muerte por vía intravenosa. La muerte de cruz era la más humillante de ese tiempo, de nuevo, reservada únicamente para los peores criminales. Usted lee todos los evangelios y usted ve las cosas que le gritaban a Jesús. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, bájate. A otro salvó, ¿por qué no se salva a sí mismo? No solamente con palabras, sino también con hechos. Nuestro Señor fue humillado, rechazado, fue maldecido, y todo eso lo soportó nuestro Señor por amor a nosotros. Cuando nosotros estemos en momentos difíciles, hay alguien en esta mañana que no esté enfrentando una situación difícil. Puede ser una situación de enfermedad, puede ser una situación de escasez económica, puede ser un problema familiar. Puede ser que la relación de usted con sus hijos no sea buena. Puede ser que la relación suya con sus padres en este momento no sea buena y usted lo ve todo oscuro. Puede ser que la relación con su cónyuge no sea la que Dios manda en su palabra. Cualquiera que sea la situación, sé, porque soy humano, sé que todos en alguna medida estamos teniendo un sufrimiento. Y en esos momentos de sufrimiento, como seres humanos, existe la tendencia a pensar, ¿por qué yo, Señor? ¿Por qué me está pasando esto a mí? Yo lo he dicho, e inmediatamente recuerdo esto, porque ese es el tema de esta predicación. Cuando estemos en estos momentos, tenemos que recordar que Jesús sufrió también. Es decir, si el mismo Hijo de Dios sufrió en esta tierra, ¿cómo no voy a sufrir yo? ¿Es que acaso soy superior a Cristo como para decirle a Dios, quita todo el sufrimiento de nuestra vida? ¿Sabe que a veces nuestras oraciones son así? Señor, quítame este sufrimiento. ¿Por qué? Nuestras oraciones deberían ser más bien, Señor, fortaléceme en este sufrimiento. Que este sufrimiento que hoy tengo me ayude a ser un mejor hijo tuyo, me ayude a ser un mejor cristiano. Que esta situación adversa me ayude a ser un mejor padre, me ayude a ser un mejor hijo, me ayude a ser un mejor cristiano. Señor, muéstrame, ¿qué es lo que quieres que yo aprenda con esta situación? Cristo sufrió por amor a nosotros, la vergüenza y la hostilidad. Pero no solamente debemos recordar el sufrimiento de Cristo Jesús, sino que también en esos momentos difíciles debemos recordar, hermanos, el sacrificio de Jesús. El sacrificio de Cristo Jesús. Creo que lo he dicho en esta mañana a la hora de la cena, y es algo que recuerdo siempre al participar de ella. Cristo Jesús tomó la decisión de ser sacrificado por nosotros. Por favor, trasladémonos. Quiero que me siga en este pensamiento, por favor. Desde antes de la fundación del mundo. Imagínese antes. Trate de poner en su mente esta imagen. Antes de que todo esto fuera creado. La deidad reunida allá en la eternidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo en una reunión diciendo, vamos a crear un universo. Y vamos a crear un ser humano para que viva en este universo que vamos a crear. Pero como ellos tienen toda inteligencia y saben todo el futuro, ellos dicen, pero este hombre nos va a fallar. Este ser humano va a caer, este ser humano va a decidir rebelarse contra nosotros. Y el Padre Celestial le dice a su Hijo en esa reunión, sí, sé que me van a fallar, pero ¿qué te parece, Jesús, que cuando ellos fallen yo te voy a enviar a la tierra para que mueras por ellos, sufra por ellos? Y Cristo Jesús en esa reunión, en la eternidad, dijo, sí, estoy dispuesto. A Cristo Jesús, hermanos, este es el punto al que quiero llegar. A Cristo Jesús nadie lo obligó a venir a esta tierra. Él voluntariamente dijo, sí, voy a ir a la tierra. Él voluntariamente dijo, sí, yo voy a dar mi vida por ellos. Yo voy a ser sacrificado por ellos.
Hace un momento leímos cómo en el Antiguo Testamento los animales eran sacrificados. ¿Sabe que en el Antiguo Testamento ninguno de esos animales tomaba la decisión de ser sacrificado? No, eran las personas que iban y tomaban ese animal y lo sacrificaban. Pero contrario a lo que muchos hemos pensado siempre, a Cristo Jesús no lo mataron. A Él no lo mataron. Él voluntariamente se dio su vida. Es por eso que de nuevo esa gente le gritaba improperios y le decía: bájate de esa cruz, muéstranos que eres el Cristo, desciende de esa cruz. Otros decían: a otros salvó, ¿cómo no se puede salvar a sí mismo? El ladrón en la cruz le dijo: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y sálvanos también a nosotros. Muchos de ellos no entendían que el plan de Jesús, que el plan de Dios en la eternidad consistía precisamente en que Él muriera en esa cruz. Muchos lo vieron como una derrota, pero para toda la humanidad esa era la victoria. El sacrificio de Cristo Jesús se ofreció a sí mismo, dice la palabra, voluntariamente se dio a sí mismo. Cristo ofreció su propia sangre, no la sangre de animales, no sangre cualquiera, la sangre inocente del único precioso Hijo de Dios. Hermanos y amigos, ¿se siente usted desmotivado en esta mañana? ¿Se siente usted que no hay razón para continuar en el cristianismo? ¿Que no hay razón para seguir luchando por esa situación? Recuerde el sufrimiento de Cristo, pero recuerde también su sacrificio. Su sacrificio consistió o era exclusivamente para que nosotros tuviésemos vida y vida eterna en abundancia. ¿Estaría usted dispuesto o dispuesta a sacrificarse por el beneficio de otro ser humano? ¿En serio daría usted a uno de sus hijos para que un pecador se salve? ¿Daría usted a una de sus hijas para que un violador alcance la vida eterna? ¿Daría usted su propia vida para que otro ser humano se salve? ¿Verdad que la respuesta es difícil? Pues el Señor nuestro Dios y su Hijo no lo pensaron dos veces para que este plan se ejecutara y hoy todos nosotros pudiésemos decir: tenemos vida eterna en abundancia. Cristo se sacrificó por nosotros. ¿Sabe? Quien debía estar en esa cruz era yo. Pero es como si el Señor dijo: no, yo voy a tomar tu lugar. Tú no tienes que pasar por ese sufrimiento. Yo lo voy a pasar por ti. Yo no sé cuántos de ustedes tuvieron hermanos chiquitos, cuando estaban chiquitos, o hermanas, y eran de una edad compartida. Cuando alguno de nuestros hermanos cometía alguna travesura y nos terminaban castigando a nosotros por lo que nuestro hermano o nuestra hermana hizo. A mí me pasó muchas veces. Su hermana fue la que hizo, pero usted lo vamos a castigar porque usted es el mayor y usted es el que tiene que dar el ejemplo y usted esto y usted lo otro. Y terminaba uno pagando los platos rotos por las travesuras de nuestros hermanos. Qué injusticia, ¿verdad? Qué injusticia que le hayan pegado a uno por los errores o travesuras de nuestros hermanos. ¿Sabe qué fue lo que hizo Dios? Dios dijo: Cristian cometió ese pecado. Está digno y merece el castigo, es digno del castigo. Pero venga, Jesús, a usted le voy a castigar por lo que hizo él. ¿Es eso justo? No es justo. Nosotros merecíamos ese lugar, pero Cristo dijo: yo voy a pagar los platos rotos. Decido sufrir por ellos, decido sacrificar mi vida por ellos, porque los amo. Ese sacrificio fue vicario por nosotros, es decir, que Cristo lo único que buscaba era nuestro bien,
no el bien suyo. Amados, amigos, nos sentimos desanimados hoy. Están nuestras baterías descargadas. Y usted en este momento necesita escuchar algo que le levante, que le anime. Mis únicas palabras pueden ser: recuerde a Cristo Jesús. Quizás recordando su sacrificio, quizás recordando su sufrimiento, usted puede de alguna forma decir: lo que yo estoy pasando ahorita, lo que estoy pasando en este momento, no es nada comparado con lo que mi Salvador hizo por mí. Es más, sería una pena rendirme. Sería una vergüenza, sería una deshonra dejar todo botado. ¿Ha usted pensado en este pensamiento? Imagine a Cristo Jesús, después de haber sido despreciado y humillado, después de haber sido golpeado, lacerado en su espalda, con todas esas heridas en su espalda, cargando esa cruz hacia la calavera, hacia el Gólgota. Y a ambos lados de la calle, las personas gritándole improperios. Y Cristo Jesús seguía cargando esa cruz. Se caía y se levantaba, volvía a tomar la cruz y seguía. Seguía el Señor caminando y escuchando sus improperios. Y llegó hasta el destino final. Y extendió sus brazos voluntariamente, sin ningún tipo de reparo. ¿Qué hubiese pasado si la escena es diferente? Cuando Cristo Jesús va cargando con esa cruz hacia el Gólgota y empieza a escuchar los comentarios, los gritos de la gente, y se enfoca más en los gritos de la gente y dice: ¿saben qué? Ustedes no merecen que yo me lleve esta cruz hasta el final. ¿Saben qué? Me voy a rendir. Y Cristo Jesús tira la cruz en ese mismo momento. ¿Tenía el poder de hacerlo? Sí, era Dios. Tenía el poder de ascender al cielo y llegar y decirle al Padre: me cansé de esa gente, así que me rindo. Estaba dispuesto a cumplir esa misión, pero aquí lo dejo nada más. Envía a otro. ¿Qué hubiese pasado si Cristo se hubiese rendido en ese camino al Gólgota? Piense por un momento, ¿qué hubiese pasado? No estaríamos aquí. La victoria hubiera sido del enemigo. El diablo hubiera saltado, hubiera hecho una fiesta celebrando su victoria. Pero Cristo no se enfocó en los comentarios, no se enfocó en nuestros pecados, se enfocó en su misión, en lo que su misión le traería a la humanidad. ¿Me sigue? ¿Cómo voy yo a rendirme? ¿Cómo voy yo a dejar todo atrás? Si Cristo hizo todo esto por mí, ¿cómo yo voy a darle la espalda a pesar de que mi situación sea oscura? En esta vida, por eso me encanta Hebreos. Hebreos capítulo 12 en específico, dice que estamos en una carrera hacia la vida eterna. Y que debemos quitarnos todo el peso que nos asedia para correr con energía, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En esa carrera nos van a gritar cosas a ambos lados de la calle. El enemigo nos va a estar gritando en esta carrera mientras vamos con esa cruz, que todos tenemos una cruz, ¿cierto? Mientras vamos con esa cruz en la carrera, el diablo nos va a comenzar a gritar: no sigas, ríndete, ¿para qué seguir peleando? ¿No cree usted que esas mismas palabras se las dijo a Jesús mientras iba hacia el Gólgota? Pero entre más las escuchaba, el Señor se motivaba más, a seguir adelante y a cumplir su misión. Amados hermanos, en el texto principal que hemos leído en esta mañana, dice en el versículo 35, Hebreos 10:35, no perdáis vuestra confianza, porque tiene grande galardón. Un galardón es un premio. Y el escritor nos invita a no perder nuestra confianza, porque si mantenemos esa confianza, el premio, el galardón permanece ahí.
Dice el verso 36, porque nos es necesaria la paciencia. Es necesaria la paciencia en esta vida, dice, para que después, solo después, ¿me sigue? Solo después de haber hecho la voluntad de Dios, dice, obtengamos la promesa. Yo no puedo esperar ser un cristiano que se rinde, un cristiano que retrocede y deja todo agotado, abandona su confianza y seguir esperando que el Señor me dé la recompensa. No, necesitamos perseverar en la vida cristiana. Dice el verso 38, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero el escritor le dice, nosotros no somos de los que retroceden, ¿verdad que no? Porque retroceder, dice el texto, es para perdición, sino que nosotros somos de los que tienen fe para preservación del alma. La fe es necesaria para alcanzar la salvación, ¿sí? En tercer lugar, en esos momentos difíciles, oscuros, en que ya sentimos que vamos a renunciar, recuerde la salvación de Cristo Jesús. Es decir, Cristo sufrió, Cristo se sacrificó porque Él sabía que esos dos elementos traerían a nuestra vida salvación. Cristo sufrió y se sacrificó para que nosotros pudiésemos ser salvos. Él sufrió, Él se entregó para que nuestros pecados pudiesen ser purgados, para que nuestros pecados pudiesen ser quitados. Dice Hebreos 9:26. Y Hebreos 10:4 dice que el Señor nos perdona y nunca más se acuerda de nuestros pecados. ¿Cómo le hace sentir a usted ese pensamiento? Yo quisiese que algunas cosas que me han hecho personas a mí en la vida, una vez que yo les he dicho, los perdono. ¿Saben? Los perdono y los he perdonado, pero eso queda allí. Algunos han dicho que el verdadero perdón es recordar sin dolor lo que esa persona me hizo, lo que esa persona me dijo. Lo recuerdo, pero ya no produce un dolor en mi vida. Pero está ahí. Así no funciona con Dios. Cuando Dios nos perdona, dice que nunca más se acuerda de nuestros pecados, de nuestras iniquidades. ¿Por qué? Por el sacrificio, el sufrimiento de Cristo Jesús en esa cruz. ¿Sabe cuál es la frase más dolorosa? Por eso es que dicen los evangelios que ese día hubo tinieblas por 3 horas. En toda la tierra no hubo luz. La tierra se oscureció desde las 12 mediodía hasta las 3 de la tarde. Cuando Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Nadie en esta tierra, sígame en este pensamiento, yo siempre les pido que me sigan en todos los pensamientos, pero por favor, aunque estemos en el problema más grande, aunque usted haya despedido a un ser querido, aunque usted tenga problemas con su familia, aunque usted tenga escasez, aunque usted tenga lo que tenga, nadie en este mundo puede decir que ha sido completamente abandonado por Dios. ¿Me sigue? Solo una persona, solo un ser humano en esta tierra ha experimentado ser completamente abandonado por Dios, y esa persona fue Jesús en la cruz. Eran tantos los pecados que estaban en sus espaldas que Dios ni siquiera pudo ver a su Hijo. Tuvo que darle la espalda, tuvo que quitar su rostro de él. Y es por eso que Jesús dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Dios no podía ver a su Hijo. Es decir, no solamente fue el desprecio de la humanidad, no solamente fue el dolor, la vergüenza, la humillación, sino el haber sido abandonado por su propio Padre Celestial, para que Él pudiera ser la propiciación de nuestros pecados. ¿Sabe qué es propiciación? Es una palabra que significa que
que la ira de Dios fue satisfecha por medio de esto. Es decir, Jesús, al morir en la cruz, fue lo que satisfajo la ira de Dios. Porque como Dios es santo y justo, Él necesita castigar el pecado. Y necesitaba castigarme a mí. Pero Cristo dijo, no, yo voy a tomar su lugar. Cuando Cristo muere, es como si Dios hubiese dicho, estoy satisfecho, he castigado al pecado. Para que eso sucediera, Cristo Jesús tuvo que ser abandonado. No ha habido día más oscuro en toda la historia humana que el día que nuestro Señor murió en esa cruz. ¿Se siente usted desanimado en esta mañana? ¿Se siente desmotivado? ¿Siente que ya no hay razón para continuar? Recuerde la salvación que Cristo trajo a su vida. Recuerde lo que le costó esa salvación a nuestro Señor. Vamos a continuar con la meditación de hoy. Pero quiero que ponga este pensamiento en su mente, hermano. El diablo quiere destruirnos. ¿Me sigue? El diablo quiere destruirme. Él quiere que yo me rinda. Es por eso que una y otra vez yo sigo pensando que sería una vergüenza, sería una deshonra si yo me arrepiento. Es como si lo que Cristo hizo en mi vida no haya significado nada. ¿Se imagina? Cristo llegar hasta el Gólgota, dar su vida por todos nosotros, para que tuviésemos vida y vida eterna en abundancia, pero Él mismo nos dice, hay un requisito, Hebreos 10:35, no debemos perder la confianza, debemos perseverar. Debemos seguir adelante. ¿Qué pasa si yo retrocedo? Con todo respeto, aunque muchos piensen lo contrario, es como si lo que Cristo hizo no hubiese servido de nada. ¿Por qué, amados hermanos? Porque Cristo nos ha salvado por su sacrificio en la cruz. ¿Me sigue? Pero Él requiere de nosotros perseverancia. El escritor a los Hebreos nos dice que si uno retrocede, es para perdición del alma. Entonces, ¿por qué entonces constantemente el diablo nos invita una y otra vez a abandonar los caminos del Señor? Si como muchos dicen, o como algunos nos han querido predicar, la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Si esto es cierto, ¿por qué el escritor a los Hebreos nos dice esto? ¿Por qué dice que debemos perseverar? ¿Por qué dice que debemos continuar? ¿Por qué dice que no debemos retroceder? E incluso dicen, nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para la preservación de ella. Cuando usted sienta, mi amado hermano, hermana, cuando usted sienta que quiere dejar todo botado, recuerde que lo que está en juego no es cualquier cosa. No es simplemente dejar el cristianismo. Es despreciar la vida eterna. Usted la puede perder. Es en esos momentos que necesitamos recordar a Cristo Jesús. Recordar su sufrimiento, recordar también su dolor, recordar su sacrificio, recordar su salvación. Pero no solamente eso, hermanos. También necesitamos recordar la simpatía de nuestro Señor Jesucristo. Usted me dirá, ¿qué quiere decirnos, hermanos, con simpatía? Cuando menciono la palabra simpatía, y no sé si se han percatado, pero cada uno de estos puntos empieza con ese: sufrimiento, sacrificio, salvación, simpatía. ¿Qué quiere decir con simpatía?
Simpatía, quiero decir que Cristo Jesús nos entiende, que Cristo Jesús nos comprende. ¿Por qué Él nos entiende? Porque fue humano. Cristo lloró, Cristo sintió hambre, Cristo sintió sed, sintió calor, sintió frío. Cristo Jesús fue tentado. ¿Sabe que Santiago dice que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado ni Él tienta a nadie? Sin embargo, en ese desierto, después de 40 días, Jesús fue tentado. Estaba en su condición completamente humana, porque Dios no puede ser tentado. Cristo fue tentado. Cristo nos entiende. Cristo sintió, sabe lo que es ser tentado, pero nunca pecó. La carta a los Hebreos nos dice que Cristo es nuestro sumo sacerdote y que como nuestro sumo sacerdote es capaz de compadecerse de nuestras debilidades. Cristo Jesús como sumo sacerdote tiene poder para ayudarnos cuando somos tentados, capítulo 2, versículo 18. Como nuestro sumo sacerdote, dice el capítulo 7, verso 25, siempre vive para interceder por nosotros. Nadie puede entender más a una persona que alguien que haya pasado por esa circunstancia. Es decir, yo no puedo entender a una persona que haya perdido a su madre o a su padre o a un ser querido. Si yo tengo a mi madre viva y a mi padre vivo, yo no puedo llegar a decirle a esa persona y tocarle la espalda y decirle, entiendo por lo que estás pasando. No puedo decirle eso, porque yo nunca he pasado por eso, ¿me sigue? Yo no puedo darle confort, puedo escuchar a esa persona y puedo abrazarla, pero yo no puedo decirle, entiendo por lo que está pasando, porque yo no lo he pasado. Pero cuando traslado ese pensamiento a Cristo Jesús se compadece de nosotros, porque Él sabe lo que fue sufrir. ¿Me sigue? Él sabe lo que es sacrificarse. Cristo sabe lo que fue ser tentado. Cristo sabe lo que se siente estar con un dolor. Por eso Él se compadece de nosotros. En este momento, hermanos, esta lección es bien práctica. En este momento, yo quisiera que si no literalmente, por lo menos simbólicamente, usted cierre sus ojos. Piense en esa situación que le está causando dolor. Piense en esa situación que le produce a usted esa pérdida de energía espiritual para seguir adelante. Y que por favor en su mente y en su corazón usted diga esto: el Señor me entiende, el Señor me conoce y el Señor sabe por lo que estoy pasando. En su mente, por favor, diga: el Señor está conmigo y nunca me va a abandonar. El Señor quiere que yo llegue hasta el fin, como Él llegó hasta el fin. El Señor quiere que yo sea victorioso, como Él fue victorioso. Y mientras yo decida permanecer en su camino, Él me llevará a la victoria. Porque Él me entiende. Es mi sumo sacerdote. Se compadece de mí. Y porque Él está sentado a la derecha del Padre, yo puedo ir en oración, según lo que dice Hebreos 4, versículo 16, que dice de la siguiente forma: acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno
socorro. Acerquémonos confiadamente, dice el texto, en oración. Podemos ir al Padre. Esto no sucedía en el Antiguo Testamento. Pero hoy nosotros tenemos entrada directa al Padre Celestial porque nuestro Salvador, el que sufrió por nosotros, está sentado ahí a la derecha, intercediendo por nosotros. El enemigo nos odia. Tan cierto es como que Dios nos ama, igual de cierto es que el enemigo nos odia. Y Él quiere nuestra perdición. Él quiere que usted renuncie, pero Dios quiere que usted continúe adelante. ¿Cuál decisión va a tomar usted? En último lugar, para terminar en esta mañana, esta meditación, quisiera que todos recordemos la segunda venida de Cristo. Si ve todas con ese sufrimiento, sacrificio, simpatía, ahora segunda venida. Es muy importante que todos recordemos, amados, que Cristo Jesús, nuestro Salvador, que vino en una ocasión para ser nuestro Salvador, en su segunda venida vendrá como un juez. Aparecerá por segunda vez, dice Hebreos, para llevar a cabo el juicio. En ese juicio, usted y yo necesitaremos dar cuentas a Dios de todo lo que hicimos, de todo lo que dijimos o dejamos de hacer. ¿Cómo nos hace sentir ese pensamiento? El día del juicio final, Cristo revelará en su juicio, presentará la evidencia de lo que hicimos. ¿Cómo nos hace sentir eso? Todos esos secretos que no le dijimos a nuestros padres, todas esas cosas que hicimos a espaldas de nuestro cónyuge, todas esas cosas que hicimos a escondidas de nuestros padres para que no se dieran cuenta, todos esos pensamientos y palabras que nadie conoce, ese día serán revelados. Todas esas cosas que ustedes no conocen de mí, porque me daría pena decírselas, de mi pasado, serán reveladas. ¿Cómo nos hace sentir ese pensamiento? Amados, la segunda venida de Cristo debe ser nuestra motivación principal para no darnos por vencidos. De nuevo en el versículo 38 del capítulo 10 dice que Dios no se complace de los que retroceden, de los que se vuelven al pecado. Dice que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Si nosotros retrocedemos, solamente nos espera una expectación de juicio e indignación. Los que retroceden no heredarán el reposo que Dios tiene preparado para ellos, sino que irán a una eterna destrucción. Sin embargo, amados en Cristo, amigos, aquellos que soportan las dificultades de esta vida, que permanecen esperando en Él ansiosamente, vea lo que dice la carta a los Hebreos: recibirán la promesa de la gran recompensa en el cielo. ¿Vale la pena sufrir en esta vida si la recompensa será eterna en el cielo? ¿O vale la pena rendirse y dejar todo botado y despreciar esa bendición? La respuesta es suya, usted la tiene en su mente. ¿Vale la pena sufrir para recibir una ciudadanía en esta tierra? Muchos hemos sufrido por años, abogados, dinero, tiempo, simplemente para recibir un documento en nuestro correo que diga: usted le es permitido permanecer en este país. Una tarjeta verde, una green card. Años esperando ese documento. Tiempo gastado, lágrimas, dejar a nuestros familiares en nuestros países para venir a buscar una mejor vida en este país.
esta vida que se pueda vivir en este país no es nada comparado con lo que nos espera en la eternidad. Muchas moradas hay. El Señor ya pagó el precio de la visa. A nosotros solo nos espera seguir en la carrera, seguir en este camino y no salirnos de él, para poder recibir esa promesa. ¿Me siguen? Vale la pena seguir a Jesús y recibir esa morada eterna, entrar en ese reposo. Amados en Cristo, yo sé que no es fácil. No crea que usted está solo. No piense que usted está sola. Yo he estado ahí y sé lo que es sufrir por algo. Pero más que eso, Cristo Jesús estuvo ahí. Él sabe lo que es sufrir. Él sabe lo que es padecer por amor a nosotros. ¿Se siente usted desanimado en esta mañana? ¿Se siente usted listo para renunciar? Recuerde una sola palabra. De estos 15 minutos que he predicado, de todo lo que yo he dicho en esta mañana, solo quiero que recuerde una cosa. En esos momentos de dificultad, recuerde una sola palabra. Jesús. Cuando usted se sienta así, solo traiga a su mente esta palabra. Jesús. Jesús sufrió. Jesús se sacrificó. Jesús tiene simpatía por mí. Jesús va a venir por segunda vez. Jesús me llevará a la eternidad. Si hay alguien en esta mañana que se siente así, podemos orar por usted. Si hay alguien en esta mañana o en este momento que aún no está en la iglesia de Jesús, le decimos con mucho amor, usted puede ser parte de ella. Si usted acepta que Jesús es el Hijo de Dios. Si usted acepta que ha sido un pecador y que necesita arrepentirse. Si usted confiesa verbalmente con su boca que Jesús es su Salvador, para luego ser bautizado para el perdón de los pecados, ser agregado a su iglesia y continuar en este camino hacia la eternidad, es algo que usted necesita hacer. Para que a partir de ese momento, en los momentos difíciles de su vida, usted pueda tener el consuelo de decir, no estoy solo. Y lo que sea que estoy pasando, lo voy a vencer. Porque más grande es el que está en mí que el que está en el mundo. Él es todo para mí, soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo.